Hola a todos y a todas. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre distribuciones matemáticas y sus aplicaciones más utilizadas en bioestadística y en ciencias de la salud. A lo largo de su vida profesional y cuando ustedes investiguen o lean artículos científicos se van a encontrar muchas veces con estas distribuciones. Entonces esperamos que esta sesión les sea de gran utilidad. Vamos a hablar un poquitito también sobre conceptos de la semana anterior, sobre las variables aleatorias. Sabemos que estos van a ser cómo podemos describir nosotros los resultados de los experimentos cuando los expresamos en cantidades numéricas. Y ahí es cuando nos aparece esta noción de variable aleatoria, que nosotros no sabemos entonces el resultado del experimento. Y es una función que le va a asignar a cada suceso que nosotros medimos un número. Estas variables aleatorias, como hemos visto anteriormente, pueden ser discretas, es decir, que tienen que ser números enteros, o pueden ser variables continuas, y sabemos que esto tiene relación con los números reales. Y las variables entonces, vamos a ver algunos conceptos que hemos visto en las clases anteriores para repasarlos. Las variables discretas asignan a cada posible valor de esa variable la probabilidad, como por ejemplo, cada vez que nosotros lanzamos 3 monedas al aire y contamos la cantidad de caras. Como vemos en este gráfico, podemos tener mala suerte y ser 0 veces, hasta tener muy buena suerte y las 3 veces que lanzamos la moneda al aire se obtiene y se registra entonces una cara en cada una de esos ejercicios que nosotros registramos. Cuando son variables cuantitativas continuas es un poco más complejo el cálculo, como hemos visto en sesiones anteriores, y la función en este caso es una función que se indica como una función no negativa de integral 1, que está dada por una función que siempre se expresa como f de x y un intervalo. Como sabemos que las probabilidades entonces, cuando son variables cuantitativas continuas, no pueden estar dadas en un solo punto, sino que necesitan un intervalo porque lo que vamos a estar midiendo son áreas bajo la curva de este intervalo. Y eso es justamente lo que define entonces la función de densidad de una variable continua, es el área que está limitada entre la gráfica de f de x, como vemos aquí que es la función en esta gráfica, con el eje de las abscisas y el eje entonces de cada una de estas rectas verticales que indican los límites del intervalo. Y vemos que los puntos entonces del intervalo van a ser xa y xb. Y podemos hacernos imaginarnos esto como una generalización de un gráfico de histograma con frecuencias relativas para variables continuas que se van sumando hasta tener entonces esta gráfica que realmente es un área bajo la curva. ¿Y de qué nos sirve esta función de densidad? Bueno, muchísimos procesos que son aleatorios, que se describen como variables, nosotros podemos conocer entonces las probabilidades que pueden vivir, decimos nosotros, pero en realidad que suceden entre estos intervalos. Es medible y por lo tanto podemos nosotros hacer cálculos al respecto. Esta integral se define como una función de densidad en dichos intervalos que coincide con la probabilidad de ocurrencia. Es decir, nosotros identificamos probabilidades de un intervalo con el área bajo la función de densidad medida. Vamos a ver varios ejemplos durante la clase. Entonces, como función de densidad, esta función es la que asocia a cada una de las variables que estamos midiendo la probabilidad acumulada de los valores inferiores o iguales a lo que nosotros estamos midiendo. Podemos imaginarnos esto de nuevo como una generalización de frecuencias acumuladas, que en este caso es un diagrama integral. Sabemos que a valores extremadamente bajos van a corresponderles valores de función que son de distribuciones cercanas a cero. Y lo mismo al otro lado, a valores extremadamente altos van a corresponder valores de función de distribución cercanos a 1. Es decir, probabilidades casi seguras. Y esto lo vamos a encontrar muy ligado a un concepto que probablemente ustedes lo han escuchado, lo conocen y lo aplican, y lo vamos a ver en profundidad en esta y en las sesiones siguientes, que es el llamado p-valor o p-value, o significancia estadística, también definido así en algunos textos. ¿De qué nos sirve esta función entonces de distribución? Nos sirve para justamente contrastar qué tan anómala es una observación concreta que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, sabemos que la estatura de una persona de 210 centímetros es
anómala, en cierto sentido, porque esa es una función de distribución muy alta. Y por otro lado, la estatura de una persona adulta que mida menos de 140 centímetros también la vamos a considerar como una estatura anómala porque la función de distribución es muy baja para ese valor. Pero la estatura en una población, una persona adulta de 170 centímetros, no nos indica nada extraño, pues su función de distribución la vamos a encontrar aproximadamente en 0,5, es decir, como en la mitad de la distribución. Y esto lo vamos a empezar a relacionar con los conceptos de posicionamiento o de percentiles. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. En otro contexto, más adelante, en una clase posterior, vamos a hablar sobre los contrastes de hipótesis y vamos a ver entonces que estos resultados experimentales y obtener entonces estos resultados nos sirve para contrastar qué tan anómalo o qué tan no anómalo y en cierto sentido regular o normal puede ser un valor con respecto a una hipótesis predeterminada que tenga el investigador. Y aquí les vamos a dejar una pregunta de reflexión, no para que la contesten ahora, pero más adelante probablemente les vamos a consultar al respecto. ¿Cuándo creen ustedes que es correcto que un investigador o investigadora plantee su hipótesis de investigación? Y pueden ser dos opciones. Antes de conocer los resultados del experimento o después de conocer los resultados del experimento. Perdón que ahí están las dos iguales, pero B es después de conocer los resultados del experimento. Las cosas se las vamos a subir bien. ¿Y qué implicancias éticas pueden existir al respecto de esto? ¿Qué es lo que creen ustedes que puede chocar o puede haber alguna colisión entre esta pregunta desde un punto de vista más bien ético? Volvemos ahora a la bioestadística. En términos de las variables aleatorias y en términos de las distribuciones matemáticas que vamos a ver hoy, hay dos elementos que generalmente nos interesa conocer para poder definir las distribuciones. Uno es el valor esperado, que se representa generalmente en los textos como e de x o como ese símbolo que es mu. Y es el equivalente a la media o a la esperanza, el valor más esperado que nosotros esperamos obtener entonces en esa distribución. Y el otro valor es la varianza, que se representa como bar de x o como sigma cuadrado, y que este se relaciona con la desviación estándar, como vimos en clases pasadas. Ahora, en relación a algunos modelos que nosotros vamos a estar viendo esta clase, dependiendo de cómo se comportan los experimentos, cuál es la distribución matemática que explica ese fenómeno. Y por ejemplo, en ciencias de la salud hay experimentos que generalmente nos interesan mucho, que son de respuestas dicotómicas, ¿sí? Es decir, que la respuesta solamente puede caer en dos categorías. En salud nos importa mucho, por ejemplo, un paciente vivo o muerto, sano o no recuperado. Esos experimentos se pueden explicar por medio de las distribuciones, por ejemplo, de Bernoulli, que la vamos a ver a continuación. Y eso es cuando tenemos una sola repetición, pero cuando ese ejercicio puede ser repetido varias veces en una muestra, o son experimentos dicotómicos repetidos, ya podemos hablar de otro tipo de distribuciones como la binomial o como la distribución de Poisson, que la vamos a ver después. Y en otras muchas ocasiones vamos a ver cómo se distribuye un dato o un estudio de forma como una distribución gaussiana o normal. También la vamos a ver hoy. ¿Qué es esta distribución de Bernoulli? Bueno, en un experimento de Bernoulli, cuando lo realizamos, solo podemos obtener dos posibles resultados, que los podríamos decir como éxito o fracaso. A veces el éxito es que el paciente no sobreviva, no quiere decir un éxito moral, sino que es un éxito netamente para el punto de vista de lo que nosotros estamos midiendo, si aparece o no la característica. Y se define entonces con esta fórmula, y como podemos ver acá, entonces nos basta con conocer solamente un parámetro para poder explicar y hacer los cálculos de esta distribución. Con X de 1, nosotros vamos a decir entonces que vamos a medir el éxito de aparición del fenómeno con una probabilidad P. Es decir, P, que es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, nos ayuda a explicar toda esta distribución. Y con X0, es decir, que no está la característica o es un fracaso, con la probabilidad entonces de Q o 1 menos P. Recordemos que siempre las probabilidades existen entonces entre el 0 y el 1. Entonces, si tenemos una probabilidad restándole al 1, vamos a tener la probabilidad entonces que nos faltaba conocer, que es en este caso la del fracaso. Ejemplos, lanzar una moneda al aire y que salga cara.
si lo repetimos una vez, es una distribución de Bernoulli. La probabilidad de ocurrencia la conocemos porque es una probabilidad que sabemos, una moneda que no está cargada tiene una probabilidad de ser cara de un medio o de un 50% de las veces que nosotros vamos a obtener. O seleccionar a una persona de la población y que esté enferma. ¿Qué necesitamos para poder hacer este cálculo? La probabilidad de ocurrencia. Con eso podemos definir entonces la distribución de Bernoulli. Y podríamos hipotéticamente conocer que cierta enfermedad tiene una prevalencia de 1 cada 1000 personas. Y con eso entonces ya podemos hacer este cálculo. O, por ejemplo, otro ejemplo, aplicar un tratamiento a un paciente y que remita el cuadro clínico. Y podríamos decir que hay un conocido ya, probabilidad de un 95% de que este individuo se cure con ese tratamiento. Entonces, en experimento, cuando el resultado sabemos que es dicotómico y la variable va a quedar perfectamente determinada solamente conociendo este parámetro que es P o la probabilidad o la prevalencia de ocurrencia. Un ejemplo de Bernoulli. Tenemos, por ejemplo, un estudio donde se analizaron 2000 accidentes de tránsito con impacto frontal cuyos conductores no utilizaron cinturón de seguridad. Se tiene el resultado que 300 personas quedaron con secuelas después de esos accidentes. Entonces podríamos describir este experimento usando los conceptos de variable aleatoria de distribución de Bernoulli. Y diríamos, con una noción frecuentista, como estamos estudiando ahora, nos aproximamos a la probabilidad de tener secuelas mediante 300 de cada 2000, que en este caso sabemos que es 0,15 o un 15%. Y X, que va a ser como definimos nosotros entonces este experimento, va a ser tener secuelas tras un accidente sin usar cinturón. Es variable Bernoulli, sí, porque es sí o no. Y sabemos entonces la probabilidad de ocurrencia de X igual a 1, o en este caso un éxito, que es una probabilidad de 0,15 y por lo tanto la probabilidad de fracaso o no presentar la característica va a ser de 0,85. Cambiamos a otro ejemplo solamente modificando un parámetro. Tenemos los mismos, otros 2000 accidentes de tráfico, pero vamos a estudiar con impactos frontales también en las personas que sí utilizaron el cinturón de seguridad. Y aquí solamente 10 individuos quedaron con secuelas. Describimos de la misma forma que anterior y podemos ver que 10 de 2000 es 0,005, que es lo mismo que decir un 0,5%. Lo llevamos entonces a un lenguaje de variable aleatoria y decimos que X va a ser tener secuelas tras un accidente habiendo utilizado un cinturón de seguridad. Es variable Bernoulli, pero esta vez nos cambia la probabilidad en 0,005 y por lo tanto la probabilidad de fracaso o no presentar las secuelas es 0,995. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con estos datos? Bueno, podemos ver entonces que las probabilidades de ocurrencia son bastante distintas, sin cinturón a con cinturón, teniendo las mismas cualidades de base entonces del experimento o de los datos. Sin cinturón, un 15% de las personas quedan con secuelas, con cinturón, un 0,5% de las personas quedan con secuelas. Pero nosotros podríamos hipotetizar, claro, esto es distinto, pero ¿es tan distinto? Es significativamente distinto, y aquí es donde entra a hacernos muy útil la estadística, porque nosotros vamos a estudiar que estos dos valores podemos hacer algunos cálculos para decir cuál es la significancia estadística de esta diferencia y si son realmente anómalas o no. Y por lo tanto, entonces, esto nos va a permitir extrapolar estos resultados de una muestra hacia una población y poder hacer lo que nosotros hacemos siempre en bioestadística, que es la estadística inferencial. Y eso lo vamos a ir viendo con calma en las siguientes clases. Pero ya nos queda claro que estos datos nos sirven mucho entonces para tomar decisiones. Otra distribución, parecida un poco a la Bernoulli que vimos recién, pero en este caso se llama binomial. No se preocupen por la fórmula, vamos a ir haciendo después durante los talleres, ejercicios, para que ustedes las puedan aplicar. Pero esta fórmula ya la conocen porque la vimos en la clase pasada. Y la función de probabilidad está definida de esta forma para la distribución binomial. Pero muchas veces nos va a pasar que esta distribución, cuando tenemos tamaños muestrales grandes y valores de probabilidades cercanos a los extremos, el cálculo se hace un poco complejo. Y vamos a ver otras aproximaciones de ese tipo de problema para poder contestar de una forma más sencilla esas problemáticas. Pero en la distribución binomial tenemos dos parámetros que nos
necesitamos conocer para poder hacer los cálculos entonces de una distribución binomial. Una es la media, que también la hemos visto como mu, o como en este caso n por p. Y la varianza, que en este caso la vemos entonces como sigma al cuadrado, que la vamos a calcular para una distribución binomial como n por p por q. Es decir, la muestra por la probabilidad de ocurrencia del éxito por la probabilidad de ocurrencia del fracaso. Ejemplos. Cada vez que nosotros repetimos en un número fijo de veces, o n, un experimento Bernoulli, como el que habíamos dicho antes, con parámetros entonces de un número de éxito que siga una distribución binomial, y los parámetros que necesitamos conocer entonces van a ser n y p para poder definir esta distribución. Ejemplos de una distribución binomial o de ejercicios: lanzar una moneda 10 veces al aire y contar las caras. Vemos que el Bernoulli era solo una vez. Si repetimos, entonces se convierte en una distribución binomial. Y en este caso es una distribución binomial con un n de 10 y con una probabilidad de ocurrencia de 0,5 o de un medio. Tenemos muy claro entonces que una moneda que no está cargada siempre va a tener esa probabilidad de ocurrencia. En segundo lugar, el mismo ejercicio, pero lo repetimos más veces: lanzar una moneda 100 veces al aire y contar las caras. Aquí, de nuevo, nos cambia entonces que va a ser un binomial con un n de 100, pero la probabilidad no cambia. Esta no es una distribución que va cambiando, sino que esa es una de las características de esta distribución, en el caso de las monedas que tiramos al aire y un montón de otras cosas que tienen una característica que es independiente de la cantidad de veces que se repita. Se va a mantener la probabilidad. Pero en estos casos puede ser un poco difícil hacer cálculos con esas cantidades, entonces cuando tenemos un n que es más grande, podríamos acercarnos a hacer el cálculo de esta distribución por medio del modelo normal, que lo vamos a ver luego en un rato más. Otro ejemplo de una distribución binomial podría ser que el número de personas que va a enfermar en una población de 500.000 habitantes de una enfermedad con una prevalencia que tenga, o una prevalencia de ocurrencia de 1 en cada 2.000 personas. Es binomial. Vemos que se distribuye como una binomial n de 500.000 y una probabilidad 1 en cada 20.000. Con esos cálculos nuevamente, un n grande y una probabilidad de ocurrencia muy pequeña se hacen más difícil, pero se puede hacer el cálculo binomial. Pero hay una aproximación a este cálculo que la vamos a ver y es un poco más sencilla y que se llama de sucesos raros. Como en este caso, un n grande y una probabilidad pequeña, podríamos decir que es la definición de un suceso raro. Y en ese caso el modelo de Poisson va a ser más adecuado, que es la distribución de Poisson, decíamos recién, denominada también de sucesos raros, y se obtiene como una aproximación cuando tenemos una distribución que de base es binomial, con esta misma media, pero con un n grande. A veces lo definimos como mayor a 30, pero en realidad esto va a depender mucho de los textos, y con una probabilidad de ocurrencia pequeña que podría ser menor a 0,1. Ahí ya tenemos que pensar que eso podría definirse como un suceso raro y por lo tanto nos podríamos acercar al cálculo con una distribución de Poisson. Y para poder calcularlo vamos a necesitar conocer un único parámetro, que es el mu en este caso, que es la tasa de ocurrencia del fenómeno, y que es a su vez para la distribución de Poisson su media y su varianza. Solo con ese parámetro nosotros podemos definir la distribución y lo vamos a poder obtener mediante el cálculo de n por p. Entonces necesitamos conocer esos valores. Esta es su función de probabilidad. Vamos a hacer algunos ejercicios en el taller, pero solamente entonces para la Poisson necesitamos conocer ese valor y podemos ya hacer el cálculo. Un ejemplo que podríamos decir, el ejemplo de un número de individuos que va a hacer o va a recibir una atención en un servicio de urgencia en un día X en una ciudad X. Podríamos poner el ejemplo de Valparaíso, que tiene 250.000 habitantes, un n grande, y la probabilidad de que cualquier persona tenga un accidente y requiera una atención de urgencia es pequeña, pero no es nula. A cualquiera de nosotros siempre vamos a tener una probabilidad entonces de tener un accidente y de necesitar una atención de urgencia. No es nula, pero es pequeña. Y podríamos suponer que por revisión bibliográfica decimos que esto es una probabilidad de 1 cada 10.000 por 10. Entonces es una probabilidad binomial que tiene una distribución con un n de 250.000 y una probabilidad de 1 por 10.000, dividido en 10.000.
Entonces decimos que esto distribuye Poisson, se ocupan esos símbolos para decir distribución. Distribuye Poisson con un mu o una tasa de ocurrencia n por p, calculamos esto entonces y obtenemos una tasa de 25. Y ya con eso podemos hacer cálculos. Otros ejemplos, podemos suponer que diferentes hospitales tienen servicios de traumatología con diferentes calidades. Algunos tienen algunos pacientes que sufren más secuelas que otros después de las intervenciones y se hace difícil comparar esto porque cada hospital atiende distintas poblaciones y distintas ciudades. Entonces vamos a tener al hospital, al N de los pacientes atendidos y los que tienen secuelas que esperamos que sean un suceso raro, por lo tanto podría ser una distribución de Poisson y vamos a requerir entonces distribuir o utilizar entonces un cálculo tipo distribución de Poisson para poder llegar a alguna conclusión. Y así nos podríamos acercar con ese cálculo. Llegamos por fin a la distribución normal o gaussiana y es alguna distribución que nos va a acompañar mucho y es bueno que ya la vamos conociendo. Aquí podemos ver a Karl Gauss, un rockstar de Alemania. Él era un matemático y fue tan conocido y tan famoso que aparece incluso en un billete de Alemania. Aparece también de forma natural la distribución gaussiana, que la describió Karl Gauss, en distintos procesos observados como errores de medida, la distancia de frenado en los autos, en salud, la altura, el peso, propensión al crimen, muchos otros fenómenos de salud y sociales donde se ha visto entonces una distribución de forma gaussiana. Se caracteriza por dos parámetros que necesitamos conocer para definirla, la media, mu, y la desviación estándar o sigma. La función de densidad la vemos acá. Vamos a hacer algunos cálculos, pero antes de hacer cálculos mediante la función de densidad, vamos a hacer algunos cálculos un poco más directos para poder comprender realmente el alcance de esta distribución. La interpretación probabilista de esta distribución es que nosotros podemos definirla con esta gráfica o curva gaussiana o campana de Gauss. Y vamos a ver entonces que entre el promedio, siempre esta distribución está centrada en su promedio, y entre ese promedio y una desviación estándar vamos a tener el 68% de las probabilidades de ocurrencia del fenómeno. Y entre la media y dos desviaciones estándar va a estar entonces un 95% de las probabilidades, o el área bajo esa curva. ¿Cuáles son algunas de las características? La función que graficamos recién es una función simétrica, es mesocúrtica, que es esta forma no tan alta ni tan chata de la curva, y unimodal, tiene solamente una moda. Y tanto la media como la mediana y la moda coinciden en el mismo lugar. Los puntos de inflexión de la curva de la función de densidad están dados por la distancia desde la media a estas desviaciones estándar. Y hemos visto que entonces a una distancia está el 68% de las probabilidades, a dos distancias el 95% y a tres desviaciones estándar de la media vamos a encontrar el 99% de probabilidades. Y todas estas distribuciones, además las podemos expresar mediante una traslación de estas probabilidades sin un cambio de escala. Es decir, todo lo que esté centrado en promedio y desviación estándar, nosotros lo podemos estandarizar hacia una distribución que esté centrada en 0 y que tenga desviaciones estándar en valor 1. Y esa distribución especial es la que se llama normal estandarizada y nos va a permitir hacer muchos cálculos. Esto justifica las técnicas de estandarización, que es realmente cuando queremos comparar datos que están medidos en escalas diferentes. ¿Qué significa estandarizar? Cuando tenemos el valor de una variable con un promedio y una desviación estándar X. Lo que nosotros hacemos entonces es que a cada una de estas observaciones nosotros le restamos su promedio y le dividimos la desviación estándar y con eso obtenemos el valor Z. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar como una estandarización o el valor estandarizado. En el caso de esta variable X normal, la interpretación que es directa es que asigna a todo valor que tiene entonces esta distribución que está centrada en media y en su desviación estándar, un valor de n que esté centrado en 0 con desviación estándar 1, que va a dejar exactamente la misma probabilidad por debajo.
Y de esta forma nos permite entonces comparar entre dos valores de dos distribuciones que también provengan de distribuciones normales, pero que sean diferentes, y evaluar cuál de estas dos tiene un valor más extremo. Vamos a hacer cálculos. Por ejemplo, y vamos a utilizar algo que se llama la tabla normal, que también la vamos a subir a la plataforma para que la puedan ver. La tabla normal va a estar entonces centrada en 0, como la vemos acá, y cada uno entonces de los valores que van desde el promedio que está en 0, vamos viendo entonces que tenemos desviación estándar con valor 1. 1 positivo y de abajo también hacia lo negativo, porque está centrada en 0. Entonces, alguien nos podría decir que quieren calcular en esta distribución normal estándar cuál es la probabilidad de que z sea menos de 1,85. Después vamos a hacer algo un poco más aterrizado, pero partimos con algo un poco abstracto. ¿Cuál es la probabilidad en este caso que z sea menor a 1,85? Es decir, este valor que está acá. Todo lo que esté bajo la curva acumulado hasta llegar a este punto. Me voy aquí a mi tabla normal estándar y necesito entonces encontrar cuál es el valor de z menor a 1,85. Entonces, necesitamos ir a la tabla. Vamos a primero utilizar esta primera parte, lo pueden hacer ustedes como quieran, pero en general esto es más sencillo para mí. 1,8 lo vengo a buscar aquí en este eje y voy a cruzarlo con lo que me falta para el 1,85, ¿cierto? Que es el 0,05. Y obtenemos este valor que vemos acá, 0,968, que es entonces la probabilidad acumulada hasta llegar a este punto, y con eso respondemos a esa pregunta que estaba acá. Solución entonces, un 96,8% o 0,968, que es este valor. Otro ejemplo, calcular el valor de z en menos 0,54. Como sabemos que la tabla o la curva normal estándar está centrada en z, vamos a tener valores también negativos. Entonces nos piden calcular este valor, que es entonces la probabilidad acumulada hasta llegar a este valor que es menos 0,54. Entonces nos vamos a la tabla normal estándar y lamentablemente las tablas normales estándar generalmente solamente nos dan los valores positivos, pero no hay ningún problema porque todo esto es lo que se llaman los valores espejo, y por lo tanto me va a dar lo mismo entonces el signo por una primera parte y luego vamos a ver qué vamos a hacer. Me olvido un poco del signo, voy a buscar el valor en 0,54. Entonces me vengo a mi tabla, busco el valor 0,5, lo vamos a cruzar con el 0,04 y obtenemos este valor, 0,705. Pero ahora recuerdo que yo estaba con un valor negativo, por lo tanto necesito restarle 1 y con eso ya voy a obtener el valor que realmente necesito. Porque si me fijo, solamente yo estaba calculando, si no le pongo el valor, el signo negativo, estaba calculando este 0,54 y realmente yo necesito este. Entonces necesitamos restarle el 1 y vamos a obtener el otro valor. Ahí tenemos entonces 1 menos el valor que rescate de la tabla y obtenemos la probabilidad acumulada hasta este punto, que es 0,295. También nosotros podríamos obtener o querer obtener la probabilidad de ocurrencia entre entonces un intervalo de la probabilidad que z esté entre menos 0,54 y 1,85, que son los dos valores que vimos anteriormente. Y esto fácilmente, como ya me imagino que ustedes están pensándolo, es solamente restar entonces para poder obtener el valor que es la diferencia y que me va a dar entonces la probabilidad de ocurrencia entre esos dos intervalos. Y es justamente lo que hacemos para obtener entonces el resultado. Un último ejercicio gaussiano. Podríamos decir que el colesterol en una población tiene distribución normal con un promedio de 200 y una desviación estándar de 10. Alguien podría querer saber qué porcentaje de individuos tiene colesterol inferior a 210 y qué valor del colesterol solo es superado por el 10% de los individuos. Entonces esto podemos hacer en los cálculos con nuestra tabla normal estándar y podemos llegar a los resultados dado que tenemos los dos parámetros que necesitamos para calcularlos, que es el promedio y la desviación estándar, y nos están diciendo que la variable distribuye gaussiana. Entonces, primero necesitamos estandarizar.
y vamos a decir la z, entonces, que es mi valor estándar, es igual a x menos mu, que es mi promedio, dividido en desviación estándar. Todos estos valores los tenemos. El valor que estamos buscando, que es 210, le resto el promedio, le divido la desviación estándar, y fíjense que obtenemos un z de 1. ¿Qué hacemos después? Nos vamos entonces a la tabla z y vamos a buscar el valor 1. Como no tengo que cruzarlo con nada, lo cruzo con 0 y obtenemos el valor de 0,841, que es entonces la probabilidad de ocurrencia de, o ya con eso respondemos la primera pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta era cuántas personas, entonces, o cuál era el valor que dejaba solamente el 10% fuera entonces de las personas o superior. Y nos dicen que el valor del colesterol, que solo supera el 10% de los individuos, es lo mismo que decir el percentil 90 de este valor. Entonces, solamente tenemos el valor del percentil y lo que podemos hacer en la tabla normal estándar es que todos estos valores que están aquí adentro son percentiles. Por lo tanto, basta con que yo vaya a buscar. Primero, aquí lo hago al revés. Tengo el percentil, necesito ir a buscar entonces los valores que construyen ese percentil 90 y luego con eso deshacemos la estandarización. Encuentro ahí mi percentil 90, deshacemos y obtenemos entonces el valor acá de z, que es 1.28. 1.28, eso es lo que necesitamos entonces obtener. Deshacemos esto y obtenemos entonces nuestro valor x, que es de 212,8. Y con eso contestamos nuestras dos preguntas. Vemos entonces la utilidad rápida y aplicada de utilizar entonces la tabla Z para respondernos preguntas cuando sabemos que las distribuciones son gaussianas. Otra aplicación podría ser cuando queremos comparar dos datos que vienen de distribuciones diferentes. Por ejemplo, alguien podría quererle darle una beca a uno de dos estudiantes que provienen de sistemas educacionales distintos. Y se le va a asignar al que tenga el mejor expediente académico esa beca. El estudiante A tiene una calificación de valor 8 en un sistema donde la clasificación de los alumnos se comporta como una normal con promedio 6 y desviación estándar de 1. En cambio, el estudiante B viene con una calificación de 80 en un sistema donde la calificación de alumnos se comporta como una normal con promedio 70 y desviación estándar de 10. Entonces podemos estandarizar estos dos valores para poder decidir finalmente quién tiene el mejor registro académico y a quién le vamos a dar entonces la beca. Y para eso estandarizamos las puntuaciones entonces hacia normales estándar centradas en 0 y con desviación estándar de 1. Tenemos acá entonces al estudiante que viene del grupo A y a quien viene del grupo B. Hacemos el cálculo, estandarizamos el primer valor, obtenemos un valor de Z2 y quien viene del estudiante B obtenemos un entonces valor Z de 1. Y entonces podemos ver que este valor es mucho mayor y podemos decir que el porcentaje de compañeros del mismo sistema de estudios que ha superado en calificación el estudiante A es mayor entonces que el del estudiante B. Y entonces en este caso podríamos decirle que la beca se le va a entregar a ese estudiante A. ¿Por qué es tan importante la distribución normal? A pesar de que ya han visto varios ejercicios, pero además todavía no hemos mencionado entonces una gran propiedad que tiene la distribución normal. ¿Y cuál es esa propiedad o esa razón? Es que, independiente de la distribución que tenga mi variable aleatoria, hay ciertos estadísticos o estimadores que yo puedo calcular de esa distribución cuando son medidos en muestras al azar, que sí podemos tener distribución normal, a pesar de que la distribución original de esa variable no sea gaussiana. Es decir, tenga la distribución que tenga nuestros datos originalmente, los elementos que resumen la información de la muestra, que son los llamados estimadores, posiblemente puedan tener distribución normal. Y este teorema es muy importante para la bioestadística. Aquí podemos ver una aplicación cuando lo vemos en estimaciones en muestras. Aquí tenemos que una variable, por ejemplo, podríamos decir una variable con una distribución que es bastante asimétrica, como la podemos ver aquí arriba, y por lo tanto, si es asimétrica, ya decimos que no es normal. Y podemos sacar muestras de diferentes tamaños para usar entonces el promedio de esa muestra y estimar entonces la media poblacional. Y aquí podemos ver entonces que en esta aplicación
Cada muestra va a ofrecer un resultado diferente. Aquí podemos ver una muestra cuando tenemos una muestra pequeña, por ejemplo, de n de 4. Vemos entonces que la distribución de la variable aleatoria tiende a parecerse un poquitito más a una gaussiana que en el caso de la poblacional. Está menos dispersa y eso quiere decir que tiene un menor error estándar. Vamos a ver qué pasa cuando aumentamos el tamaño muestral. Recién eran 4, ahora son 16. Al aumentar el tamaño muestral, podemos ver que la normalidad de las estimaciones de a poquitito va mejorando, es decir, va acercándose más a una gráfica que pareciera ser más acampanada, más parecida a una distribución gaussiana que en el de que en la gráfica poblacional. Y el error estándar también disminuye. ¿Qué pasa con una muestra de mayor tamaño? En una muestra de tamaño 100, en este caso ya podríamos decir que es una muestra más grande y por lo tanto el estimador obtenido por parte de esta muestra, independiente de que venga y provenga ese dato de una población que no tiene distribución gaussiana, si el n es suficientemente grande de mi muestra, yo puedo garantizar que ese estimador va a tener distribución gaussiana y por lo tanto yo voy a poder utilizar estimadores y cálculos paramétricos como si fuera una distribución gaussiana. Y se usa esta propiedad también entonces para dimensionar el tamaño de muestra que yo debiera calcular para poder hacer mis cálculos que sean de forma gaussiana. Esto se llama el teorema del límite central y es uno de los teoremas más importantes de la bioestadística. Se resume como que independiente entonces de la distribución que tenga la variable, en muestras de tamaño n o suficientemente grande, los promedios de esta muestra van a tener una distribución aproximadamente normal y que la media de estos promedios muestrales va a ser similar a la de la variable original. También que la desviación de los estándar de los promedios va a disminuir en un factor raíz de n, es decir, el error estándar va a ser menor. Y esta aproximación se va a hacer exacta cuando n tienda al infinito, es decir, cada vez que mi tamaño muestral sea más grande, va a ser mejor el cálculo y va a tender entonces a una normal. Esto justifica entonces la importancia de la distribución normal, debido a que, independiente de lo que midamos, cuando promediemos sobre una muestra suficientemente grande, nos va a aparecer de forma natural la distribución normal. Ya voy terminando con esto. Además de la distribución normal, hay algunas distribuciones que son parecidas a la gaussiana y que dependiendo del problema nos van a ayudar entonces a explicarnos los fenómenos gracias a estas distribuciones. No las vamos a ver en profundidad, pero solamente se las dejamos planteadas para que la conozcan. La distribución de chi cuadrado, la distribución de t-student y la distribución de f de Snedeker. Todas estas distribuciones resultan de operar con distribuciones normales y aparecen típicamente en ciertos estadísticos. Aquí podemos ver la distribución de chi cuadrado, como pueden ver aquí abajo, a medida que aumenta el n, es decir, que aumentan estos grados de libertad que están basados en la muestra, podemos ver que cada vez se parece más a una distribución gaussiana. Es decir, la función de densidad que está acá es asimétrica, pero se hace cada vez más simétrica a medida que aumentan los grados de libertad. La t-student es muy parecida a una gaussiana. También tiene solo un parámetro que son los grados de libertad, entonces también está definida por su tamaño muestral. También está centrada en 0 y tiene entonces una forma muy parecida y que nos va a ayudar más adelante a algunos cálculos que no los vamos a poder hacer con la distribución gaussiana, pero sí con la t-student. Y con esto damos término a esta clase. Fue una clase larga, les agradezco mucho la atención, pero es una clase que nos va a ayudar mucho para las siguientes sesiones, donde vamos a profundizar en algunas de las distribuciones matemáticas y las aplicaciones de estas distribuciones en bioestadística y en ciencias de la salud. También vamos a subirles entonces un taller para que puedan ustedes poner en práctica todo lo que vimos en esta sesión.